Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar y a generar bastantes suspiros entre los fanáticos de esta pareja que ha cautivado a tantos corazones. Sí, amigos, vamos a desglosar esa noticia tan sonada. ¿Kerem Bürsin realmente lo confirmó? ¿Rechazaría a todas por Hande Erçel? Vamos a ir al grano y descubrir la verdad detrás de este titular que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a muchos a especular. Si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te encanta el mundo de las celebridades y sus relaciones, quédate hasta el final porque te aseguro que este vídeo te va a interesar. Y antes de sumergirnos de lleno en el chisme, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones y estarás siempre al día con lo último del espectáculo. Dale a ese botón de suscribir y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El titular que nos ocupa hoy es bastante contundente. Kerem Bürsin lo confirmó, rechazaría a todas por Hande Erçel. Esto, evidentemente, suena a una declaración de amor épica, a un compromiso inquebrantable. Pero como siempre en el mundo de la farándula, hay que ir más allá de los titulares y analizar las fuentes, el contexto y las palabras exactas. ¿Fue realmente una afirmación tan directa y rotunda? ¿O quizás la prensa ha interpretado algo de una manera un poco más dramática? Para empezar, recordemos la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y como suele suceder en estos rodajes tan intensos, la química en pantalla se trasladó a la vida real. Su romance se hizo público y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus seguidores adoraban verlos juntos, comentaban cada una de sus publicaciones y soñaban con que su amor durara para siempre. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y todo tipo de contenido que alimentaba esta fascinación. Sin embargo, como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo enfrentan presiones y escrutinio constantes. Y la relación de Kerem y Hande no fue la excepción. Hubo momentos de rumores, especulaciones sobre crisis e incluso sobre rupturas, a pesar de que ellos solían mostrarse unidos y felices. Pero el punto clave aquí es lo que ocurrió recientemente, o lo que se ha interpretado como tal, que ha llevado a este titular tan impactante. Investigando un poco y basándonos en lo que se ha difundido en diversos medios y redes sociales, parece que la afirmación a la que se hace referencia surgió a raíz de unas declaraciones de Kerem Bürsin en una entrevista o en un evento público. El contexto específico de estas palabras es crucial. Si Kerem dijo algo similar a "no podría estar con nadie más que no fuera Hande" o "mi corazón pertenece a Hande", entonces el titular, aunque quizás un poco exagerado en su formulación de "rechazaría a todas", tiene una base. Pero si las palabras fueron más generales, hablando sobre la importancia del amor o de encontrar a la persona adecuada, entonces la interpretación puede haber sido amplificada. Lo que sí parece ser un consenso es que Kerem Bürsin ha sido muy abierto sobre sus sentimientos por Hande Erçel en varias ocasiones. No ha tenido reparos en expresar lo importante que ella es para él, lo feliz que lo hace y lo mucho que la quiere. Estas expresiones públicas de afecto son las que en gran medida han alimentado la creencia de que su vínculo es excepcionalmente fuerte y que su compromiso es total. Ahora analicemos esa frase tan potente: rechazaría a todas. En un sentido literal, esta afirmación es muy difícil de probar o de sostener en la práctica. Significa que si hipotéticamente surgiera una situación en la que él estuviera soltero y tuviera la oportunidad de conocer a otras personas, él activamente las rechazaría sin darles una oportunidad, solo por el hecho de que su corazón está ocupado por Hande. Es una idea romántica sin duda, pero en la realidad, las interacciones humanas son más complejas. Lo más probable es que cuando Kerem habla de rechazar a todas, se refiere a un sentimiento interno, a una lealtad emocional. Es decir, su corazón ya está tomado. Su afecto, su amor y su compromiso están dirigidos exclusivamente a Hande Erçel. Por lo tanto, la idea de buscar o ilusionarse con otras personas, en el contexto de su relación actual, sería algo que él no contemplaría. No se trata tanto de un acto de rechazo activo hacia otras mujeres, sino de una falta de interés o de apertura hacia ellas, porque ya ha encontrado a la persona con la que desea estar. Pensemos en ello desde otra perspectiva. Cuando alguien está profundamente enamorado, la idea de dar una oportunidad a otra persona puede parecer innecesaria o incluso hiriente para la pareja actual.
El deseo de estar con esa persona especial es tan fuerte que eclipsa cualquier otra posibilidad. Es un reflejo de la profundidad de los sentimientos y de la convicción en la relación. Además, es importante considerar el poder de la prensa y cómo a veces toman una declaración y la empaquetan para crear un titular llamativo. Los medios saben lo que genera interés, y un titular que sugiere un amor incondicional y un sacrificio de todas las demás opciones por una persona es precisamente eso. Puede que Kerem haya expresado su amor de una manera muy apasionada, y los titulares lo hayan simplificado a esa frase tan impactante. ¿Y qué hay de Hande Erçel? Aunque el titular se centra en Kerem, la reciprocidad es fundamental en cualquier relación. Y por lo que se ha visto, Hande también ha sido muy expresiva sobre su amor por Kerem. Las fotos juntos, sus interacciones en público y sus mensajes en redes sociales sugieren un amor mutuo y fuerte. Si Kerem ha llegado a un punto en el que su devoción es tan evidente, es muy probable que Hande sienta lo mismo por él, o que su vínculo sea tan sólido que las dudas sobre otras personas simplemente no tengan cabida. Otro aspecto a considerar es la madurez en las relaciones. A medida que las personas crecen y encuentran a alguien con quien realmente conectan, su perspectiva sobre las relaciones cambia. Lo que antes podía ser una búsqueda de diferentes experiencias, se transforma en un deseo de construir algo sólido y duradero con la persona amada. Kerem y Hande, a pesar de su juventud, han demostrado una madurez en su relación que ha impresionado a muchos. Podríamos incluso interpretar estas declaraciones como una forma de reafirmar su relación ante posibles presiones externas o rumores infundados. Al declarar públicamente su compromiso y su afecto, están enviando un mensaje claro de unidad y de fortaleza como pareja. Es como decir, estamos juntos, estamos felices y nuestra prioridad es nuestra relación. Entonces, confirmó Kerem Bürsin que rechazaría a todas por Hande Erçel. Si tomamos el titular de forma literal, es probable que no haya sido una confesión tan directa y detallada. Sin embargo, si entendemos el titular como una expresión de su profundo amor y lealtad hacia Hande, entonces sí, en ese sentido, sus acciones y declaraciones pasadas respaldan esa idea. Su comportamiento público, sus expresiones de afecto y la solidez aparente de su relación sugieren que su corazón está completamente entregado a Hande Erçel. Y en el mundo del amor y las relaciones, esa devoción es en sí misma una declaración poderosa. Es fascinante cómo una simple frase, sacada de contexto o amplificada por los medios, puede generar tantas conversaciones. Pero más allá del titular, lo que importa es la realidad de su relación. Y por lo que hemos visto, parece ser una relación basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Para concluir, podemos decir que si bien es posible que Kerem Bürsin no haya dicho explícitamente la frase exacta, rechazaría a todas, sus acciones, sus palabras y la forma en que se presenta su relación con Hande Erçel sugieren fuertemente un compromiso total y una devoción inquebrantable. El titular, en este caso, funciona más como una metáfora de la profundidad de su amor y su lealtad, que como una declaración literal punto por punto. Es un reflejo de cómo el público percibe su relación, como una historia de amor verdadera y duradera. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado el intrigante titular sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. En resumen, aunque la frase exacta pueda ser una interpretación o una amplificación mediática, el sentimiento detrás de ella parece ser muy real, un amor profundo y un compromiso genuino por parte de Kerem hacia Hande. Su relación, sin duda, sigue siendo una de las más seguidas y admiradas en el mundo del espectáculo. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el titular refleja la realidad? ¿Qué piensan de esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!